Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este culto de jueves. Qué bendición, aquí estamos. Aleluya, Dios bendiga a cada hermano que nos mira en las redes sociales. Que la paz de Dios sea con ustedes en este día jueves, en esta noche. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Pues vamos a la palabra del Señor. Quiero invitarles que que busquen el libro de Mateo 18, capítulo 18, versículo 10. Pero antes de empezar queremos invitar a aquel hermano que necesita oración. Manda tu mensaje para orar por él, por la petición, por tu necesidad. Si necesitas un lugar donde congregarte, haz esta casa, tu casa de oración. Iglesia Cristiana Pentecostal Arca de Pacto a las Naciones, está ubicado en 7824 River Road, East Puyallup, Washington, 98371, número telefónico 253-283-2164. Culto los jueves a las 7:30, concluimos a las 9, domingo a las 11, concluimos a la 1. Hermanos, que Dios bendiga donde quiera que se encuentren. Traigo una palabra del Señor. El Señor hablaba a mi corazón a través de la Escritura, ¿verdad? Y el Señor ponía en mi corazón, en mi espíritu, ¿qué es lo que hace un padre cuando ve a su hijo caer? ¿O qué hace la mamá cuando su hijo se cae? La mamá levanta a su hijo, le dice, ánimo, no llores. ¿Qué hace el Padre? Igualmente, nuestro Padre, ¿qué hace con nosotros cuando venimos atribulados, desanimados? El Señor nos levanta, nos da fuerza, nos para. Hay pruebas, luchas que estamos pasando todos, que solamente Dios puede obrar. Porque te pudiera dar consejo tu tío, tu tía, tu pastor, pero hay cosas que solamente Dios puede obrar en la vida del cristiano. El título de hoy se llama Levanta al caído. Levantar al caído es hacer algo por tu prójimo, hacer algo por tu hermano en Cristo que está caído, que necesita levantarse. Levantar al caído es, hermano, que tú hagas algo por alguien en el reino de Dios, que tú vayas y levantes las manos tal vez a tu mamá, a tu papá que necesitan a Cristo, llevar el evangelio. Necesitamos predicar la palabra. Hermanos, es muy bonito ver la iglesia llena, es muy bonito todo, pero el Señor nos ha dejado un mandamiento y predicar este evangelio a toda criatura. Hay que predicarlo, hay que hablarlo, hay que vivirlo. El Señor pone esto en mi corazón, porque hoy en estos tiempos, hermanos, no se predica la palabra. En estos tiempos vemos las circunstancias que está pasando la iglesia. Estamos viendo la iglesia cómo está. No hay deseo de buscar al Señor. La iglesia llega a una rutina, hermano. La iglesia llega a un momento de rutina y eso no debe de edificar al pueblo, sino tenemos que buscar a Dios de corazón, pero también ser restauradores para el reino del Señor. Vamos a la palabra del Señor, aleluya. San Mateo capítulo 18, 10, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice así, mira, que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Qué quiere decir? Que miremos, que no menospreciemos a uno de los hijos de Dios. Tal vez que vistes a tu hermano que ya no anda en el camino de Dios, pero necesita venir a Cristo y volver a hablarles del Señor. Nosotros no somos nadie para juzgarlos, para criticarlos. Nosotros estamos para reedificar el reino de Dios, restaurar. Nehemías
fue a restaurar, hermano. Nehemías fue a restaurar, hermano, el reino de Dios. Cuando fue quemado, fue destruido. Tú tienes que reedificar la obra de Dios, de ir, levantar al caído, hermano. Dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Hay ángeles que miran, hermano, lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos que decir, hermana, Dios le bendiga, mira, hermana, el Señor le ama. Vamos para adelante, vamos a orar por su matrimonio, vamos a orar por su esposo, vamos a orar por sus hijos. Es tiempo, hermano, de reedificar. Es tiempo de restaurar el reino de Dios y es orar por los demás, hermanos. Esto es lo que el Señor me puso en mi espíritu para predicar al pueblo evangélico, al pueblo pentecostal. Que no nos preocupemos por nosotros, porque ya Dios nos bendijo. Preocupémonos por los demás, hermanos. Dice así el 11, porque el Hijo de Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo de Hombre. El Hijo del Hombre ha venido. ¿Para qué, hermanos? Aleluya. Para salvar lo que había perdido. Hermanos, el Señor está en ti. El Señor está en mí. Nosotros tenemos que ir a servirle al Señor en el reino. Yo meditaba lo que predicaba un predicador. Yo meditaba en la predicación que predicaba. Él era un drogadito. Él era un alcohólico, era alguien que estaba en las drogas. Pero por una sierva de Dios que llegó a su casa, su mamá y toda su familia, y él se convirtió a Cristo. Lo que yo quiero llegarte al punto que eres tú, hermana, eres tú, hermano, que eres vaso en las manos de Dios para levantar el pueblo de Dios que está perdido, traer al descarriado, traer al que ya no tiene amor en su corazón, al inconverso, hermano. Por eso dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Joven, tú eres llamado para hablar de Dios a la escuela. Tú eres llamado, hijo de Dios, para predicar o hablar de Dios en el colegio. Tenemos que hablar de Dios, hermanos. Aleluya. Dice el 12. Dice aleluya. Aleluya. Dice el 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas? Fíjense, hermano, 100 ovejas, y se descarriara una de ellas, ¿no deja las 99 por los montes a buscar la que se había descarriado? Dice el 13, si acontecere que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella, por las 99 no se descarriaron. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el Señor ya tiene un pueblo en la iglesia, pero nosotros tenemos que ir por el perdido. Porque los que estamos en la iglesia sabemos que tenemos al pastor, pero hay unas ovejas que se les olvidó del pastor. El enemigo los engañó. El enemigo te engaña de muchas maneras. El enemigo te dice, vente, te voy a dar más horas extras en el trabajo. El enemigo te dice, vente para esta ciudad. El enemigo te dice, ven, haz esto, haz lo otro. Cuando menos piensas que saliste del rebaño del pastor. Hoy este día quiero hablarte de parte del Señor. Tú tienes alrededor personas, háblale de Dios. Háblale de Dios. Solamente dile, Dios te ama. Dale una palabra, que esa palabra toque el corazón de esa persona.
El Señor hablaba a mi corazón, hermanos. La iglesia, no todos, pero la mayor parte nos hemos enfriado en amar al prójimo. Nos hemos enfriado, la verdad. Muchos tienen hasta 50 años en el Evangelio, pero ya no hacen nada. No dejes de hacer lo que ya Dios te mandó a hacer. Tienes 35, 25 años en la iglesia, 10 años, 5 años. Predica a tu vecino, predícale a tus sobrinos, a tu familia, háblales. Por eso dice aquí, el versículo 13 dice, y si aconteciere que encuentra, de cierto digo, que se regocija más que aquella por las 99, no se descarriaron. Dice el 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda una de estos pequeños. A Dios no le agrada que se pierda un hermano, una hermana. ¿Sabe, hermanos? Hay en el reino de Dios, se llama espíritu de fariseos. Se oye feo, lo hay en el reino de Dios. Espíritu de Jezabel, de Judas. A veces somos tan religiosos, hermano, que dañamos a los que están nuevos en el reino de Dios. Si Dios le quiere levantar a alguien para servir, lo juzgan, lo critican. Si alguien quiere predicar o evangelizar, lo juzgan y lo predican. Al predicar o al evangelizar, hermanos, el Señor nos está hablando hoy. Él se siente mal que un hijo de Dios, una hermana, una familia se vaya al mundo porque alguien le hizo piedra de tropiezo en el reino de Dios, y lo hay en el reino del Señor. Es tiempo de cambiar, iglesia, porque la palabra de Dios dice que con que vara uno mide será medido. Si has dañado a un hermano y se fue al mundo, ponte a cuenta con Dios, con ese hermano, porque vas a ser medido con la medida que tú me diste. Hoy el Señor nos está llamando a reedificar el reino del Señor. Es tiempo de reedificar la obra de Dios, la casa de Dios, que es restaurar el perdido. Quiero que me acompañen, hermanos, aleluya, en el libro de Primera de Pedro, casi a finalizar, está en el libro acerca de Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 2, 21, hermanos. Apocalipsis, Primera de Pedro, capítulo 2, 21. Primera de Pedro, capítulo 2, 21. ¿La tiene, hermana Dorita? Sí. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. ¿La tiene, hermano Giovanni? Capítulo 2, 21. Dice así, aleluya. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor aquí nos habla, Pedro, que el Señor ya hizo el sacrificio, nos dejó el camino. Él murió por ti, por mí. Él fue latigado, le pusieron las coronas de espinos. Él fue martirizado, hermanos. Fue bofeteado, fue escupido. Por amor a ti, iglesia. Por amor a mí, iglesia. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, hermanos. Y aquí en la palabra del Señor te dice hoy, en este día, que Él hizo todo para que tú tuvieras la salvación, la vida eterna. Dice el 22, el cual nos hizo
el cual no hizo, ni halló engaño en su boca, ¿verdad? Porque Él es santo, Jesús, quien cuando le maldecían, respondía con maldición, ¿verdad? A Él lo maldecían, le gritaban, le decían injurias, pero Él no hablaba para que tú tuvieras salvación, vida eterna, hermano. Dice, cuando padecía, amenazaba, sino encomendaba la causa, la que juzgaba justamente, ¿verdad? 24 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados? Versículo 24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Sí, Señor. Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por la cuya herida fuiste sanado. El Señor fue latigado, y por esos latigazos tú eres sanado, restaurado. El Señor dio la vida por ti, pero porque tú dañas a tu hermano, porque tú dañas a tu esposa, porque tú dañas a tu esposo, porque tú dañas a tus hijos. El Señor ya dio la vida. ¿Por qué nosotros, hermano, para restaurar, destruimos? Dice la palabra, hermano, y para mí esto es espiritual, que la mujer sabia edifica la casa. Y viendo lo espiritual, la mujer sabia también es la iglesia, el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que apoyarnos como iglesia. Nosotros tenemos que apoyarnos como hermanos, apoyarnos entre pastores. ¿Por qué tenemos que juzgar a los otros hermanos? ¿Por qué tenemos que señalar, acusar? Hermanos, el Señor puso esto en mi corazón para hablarnos y hablarnos a todo en general. A como medida que damos nuestros frutos, nuestras obras, sí vamos a ser juzgados. Hay un dicho mexicano de que mucho aprieta, poco abarca. A veces muchos queremos apretar, juzgando, señalando, acusando. Pero también la palabra de Dios dice que el que no miremos la paja del ojo ajeno, sino miremos la viga que hay sobre nuestros ojos. Nosotros, hermanos, tenemos que vivir en el temor de Dios. Yo quiero dejarte la palabra de Dios, decirte, cambia tu actitud con tu pastor, cambia tu actitud con tu pastora, cambia tu actitud con tu hermano que se sienta al lado. Cambia, iglesia, porque el Señor te va a juzgar según tus obras, según tus actitudes. Jóvenes, cambien ustedes con sus padres. Padres, cambien con sus... También de igual manera con sus hijos. Tenemos que haber un cambio en nuestro matrimonio. Hay algo que me decía alguien, que nosotros los padres somos los espejos de nuestros hijos, y es verdad. Nosotros tenemos que cambiar para que nuestros hijos sean de integridad en el reino de Dios. Tenemos que dar un buen testimonio los padres. Tenemos que dar un buen testimonio los sacerdotes, sacerdotisas en el reino de Dios, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en la iglesia. Hablaba en mi corazón a alguien que decía que hay en las iglesias mucha hipocresía. A veces sí, hermano, se oye feo. A veces dice hermano, hermana, pero hay de boca, hermano, porque a veces en nuestro corazón hay raíz de amargura. El Señor ya dio la vida por ti. Cambia tus sentimientos, tus pensamientos, hermano. En el nombre de Jesús te lo digo. Por eso dice aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice aquí, dice 23, quien cuando le maldecían no respondía maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿verdad? Al Señor, al Padre. Él es el que iba a juzgar por medio de Jesús por todo el daño que
Le hacen a Jesús. Gracias, Espíritu Santo, yo siento tu presencia. Dice 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre, aleluya, Señor, habla el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, por sus heridas somos sanados, con la sangre del Cordero somos limpiados. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aleluya. Antes éramos descarriados, éramos pecadores, antes éramos que no teníamos amor, y ahora, hermano, hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos, pero parecemos del mundo. Tiene que haber amor, amor sincero, un amor sincero en nuestro corazón para amar a nuestros enemigos, porque la palabra de Dios dice, amar a vuestros enemigos y orar por ellos para que se conviertan a Cristo. Nosotros tenemos que amar. Dice la palabra del Señor que si te dan la mejilla derecha, pon la otra, la izquierda. Cualquier cosa. Ay, que la hermana esto. Ay, que el pastor esto. Que la pastora esto. A veces no hay amor, hermanos. Y la palabra misma nos va a juzgar. Hoy este día el Señor puso esta palabra, hermanos, para que cambiemos, para que restauremos. Es tiempo, hermanos, los que me miran en las redes sociales esta noche, que tú ores al Señor y le digas, Señor, perdóname, aquí estoy, perdona mi vida. Hermano, ponte a cuenta con Dios y dile, Señor, haz de mí algo nuevo. Dile, hermano, haz algo de mí, algo nuevo, Señor. Señor, restaura mi matrimonio. Señor, restaura mi casa. Conozco que te hemos fallado. Es tiempo, hermano. Este 2025 casi se acaba. Que no entres un 2026 de igual manera, con una mentalidad vacía, sin el amor de Cristo. Hermano, en el mundo llegaba tu amigo, ¿cómo estás? Bien. Mira, lo abrazabas, pero no te llevabas bien con él, tenías problemas, y una sonrisa y te hablabas mal de tu amigo, o tus propios familiares. En el reino de Dios no. En el reino de Dios tienes que abrazar a tu hermano, a tu hermana, y decirle, Dios te ama, Dios te bendiga, hermano, hermana mía. Tiene que haber un cambio, porque la palabra de Dios nos está diciendo que el Señor ya nos santificó, nos limpió, hermanos. La palabra es lo que cambia la vida del cristiano. La palabra de Dios, hermanos. No son tus pensamientos, sino es Dios sobre la palabra, hermanos. Gracias, Señor. Quiero que me acompañen en el libro de San Lucas, aleluya. Ya casi concluimos. San Lucas 15. San Lucas capítulo 15, 1 al 7, hermano. A donde estábamos, Mateo. Cerca de Mateo. Bueno, vamos a... El Señor nos está hablando, hermanos, hoy esta noche. Cambiemos, hermano. El Señor viene por una iglesia, hermanos, irreprensible, sin mancha ni arruga alguna, dice la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor no nos encuentre con nuestras manchas en la ropa. Es esta noche que tú tienes que ponerte a cuenta con Dios. Esta noche. San Lucas capítulo 15, del 1 al 7, dice así. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe, con ellos come. Mira, hermano, en la iglesia hay muchos tan religiosos que conocen la palabra, son doctos de la palabra, pero no viven la palabra. Porque la palabra dice, hermano, dice la palabra del Señor, el que se humillare, Él lo exalta, mas el altivo lo mira de lejos.
Hay mucha altivez en muchos de nosotros, hermanos. Igualmente como aquí, hermano, el Señor busca un corazón humilde, un corazón temeroso, que le busque de corazón. Dice 3, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja 99 en el desierto? Dice, va tras la que se perdió hasta encontrarla. 5 dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Hermanos, hoy el Señor quiere encontrarte. Si alguien me está mirando a través de las redes sociales y se apartó del Señor, hoy es el día que Dios te está diciendo, ven, hijo. Si este día, hermana, te apartaste del Señor, Dios te dice, ven, hija. Él te quiere abrazar. Haz memoria cuando Dios te ministraba. Haz memoria cuando Dios te llenaba, hermana, hermano mío. Joven, si Dios te está llamando, te apartaste del camino de Dios, es hoy. Yo te estoy hablando el mensaje del Señor. Que nuevamente vuelvas al camino de Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, que hay dos caminos. El camino estrecho es el camino a Cristo. El camino angosto, el camino de Cristo. El camino ancho, el camino de la perdición del mundo, droga, alcohol, baile, fama, todo el pecado. Donde va a haber sufrimiento abajo en el infierno. Dios te está llamando a la salvación, iglesia. Dice nuevamente, dice el versículo 5, y cuando le encontrá, pone sobre sus hombros gozoso, dice el 6, y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hermano, gózate si tú le hablas de Dios a alguien, viene a Cristo. Gózate porque alguien volvió a Cristo, se reencontró con el Señor. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador. Hay gozo en el cielo cuando alguien viene a Cristo. Hay gozo y fiesta en el cielo cuando alguien se restaura con el Señor nuevamente. Dice un pecador que se arrepiente, aleluya, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, ¿verdad? Por uno que se arrepienta hay fiesta en los cielos, hermanos. Es tiempo, pastores, de predicar el Evangelio. El Señor nos va a llamar cuenta. No importa si tenemos 25 años en un ministerio, nos va a llamar cuenta por las almas. El Señor nos está llamando. Vámonos en el libro de San Mateo, ahí mismo. Y esta es la final, hermanos. Es que la palabra del Señor, hermano, es profunda la palabra del Señor. La palabra del Señor es profunda, hermano. Y el Señor administra mi espíritu para seguir hablando del Señor. 18, 6 al 9, dice así, hermanos. Perdón, hermano. Capítulo 18, 6, 9. Dice así la palabra del Señor. Dice el 6. Y Jesús les dijo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos. El Señor nos está diciendo, guardemos nuestro corazón para el Señor. Que no entre raíz de amargura, que no haya envidia, no haya contienda, no haya celo en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Poner pensamientos, dardos, que a Dios no le agrada de tu hermano, o de no le agrada a Dios de tu pastor. Hay hermanos que aparentemente, ay, pastor, pastora, ay, pero muchas veces ese ay, hermano, se llega a ser un dolor para nosotros los pastores, porque son los que más dañan a la grey. Hermano, hermana, ay,
Es tiempo, hermanos, de ponernos a cuenta con Dios, porque Dios nos está llamando a pedirle al Señor perdón, porque todos le hemos fallado. Dice aleluya, dice así nuevamente, aleluya. Dice, miraos, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan, ¿verdad? Dice los discípulos. Dice el 8, entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? Dice, si la palabra del Señor, ¿verdad? Jesús a los discípulos. El 9 dice, ¿por qué? Dice, ¿no entendéis aún, ni acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas cestas recogiste? Dice el 10, ni de los 7 panes, aleluya, 4,000. ¿Cuántas canastas recogiste? El 11 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardamos de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Dice 2, entonces entendieron que no les había dicho que guardasen la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Hermanos, guardemos la palabra que está en nosotros. No puede venir alguien más a traerte una doctrina extraña, una enseñanza extraña. Y tú como cristiano, la palabra tiene que estar en tu corazón. ¿Para qué? Para restaurar una vida, restaurar una familia. Hermano, yo, su humilde servidor, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que lo que haga tu mano derecha no sepa la izquierda. Pero a mí me da gozo, hermano, cuando yo voy a hacer la obra del Señor en las calles, evangelizar o llevar alimento al que no tiene. Porque lo hago con amor para Dios, hermano, no para que el hombre me mire. Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros hay que aprender a dar. Dice la palabra del Señor, hermano, que de lo que dice la palabra del Señor, del que más se le dio, más se le demandó, ¿verdad? Dios te demanda hacer algo más para la obra del Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, que tenemos que bendecir al que no tiene. Me viste hambriento, no me diste que comer. Me viste desnudo, no me cubriste. Es tiempo de hacer más por el pueblo de Dios, el que está apartado, pero también por aquellos que no conocen a Cristo. Es mejor dar que recibir, dice la palabra de Dios. Iglesia Pentecostal Evangélica, es mejor dar que recibir, porque Dios es el que te ha dado ya. Padre, gracias por esta palabra. Señor, que sea de edificación para nuestras vidas. Y que pongamos la palabra por obra. Que esta palabra llegue al corazón de tu iglesia. Que esta palabra llegue al corazón de tu pueblo, Padre, para restauración de su vida. Que esta palabra sea para exhortación, para restauración y para edificación en el reino tuyo, Señor. Y que seas tú hablando el corazón de todos esos siervos de Dios que hoy necesitan oír tu palabra, Señor, y que hables tú a sus vidas, Señor. Gracias, Señor, te pedimos esta noche, llévanos a casa, que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Mañana es el último día de la semana, Señor. Lleva a los niños a la escuela, a los jóvenes, y lleva a los que van a trabajar. Guárdanos en el camino, Señor. Mira que está lloviendo, Señor. Líbranos de todo peligro, Señor. Oramos, Señor, también, Padre, que el sábado ese ayuno que va a haber aquí, si alguien quiere venir al ayuno con nosotros, son bienvenidos. Trae a los hermanos que van a venir.
También te pedimos por el culto que nos vamos a unir el domingo con el hermano, Señor, Federico, la iglesia, el alfarero. Ese culto de damas, Señor, te pedimos que seas tú levantando esas guerreras, que seas tú levantando esas mujeres de Dios, Señor, que haya siempre esa unidad en los matrimonios, Padre, que seas tú bendiciendo ese culto, Señor, domingo, Padre mío. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salude a su hermano, hermanos. Amén.